Bienvenida a este video tutorial. Veremos cómo realizar estadística inferencial, cómo resolver los ejercicios 5B de estadística inferencial haciendo uso del programa estadístico EPINFO. Pues bien, veamos cuál es la lógica del ejercicio. En el ejercicio se solicita responder a dos preguntas. De las 9 variables identificadas como posibles factores de riesgo, ¿cuál es la que se encuentra asociada con la aparición de los casos o cuáles de ellas se asocian a la aparición de los casos? O, en caso contrario, ¿cuáles de ellas se asocian o se presentan como factores de protección? Para responder a esta primera pregunta utilizaremos la tabla número 1, donde si ustedes ven y observan, lo que estamos solicitando en la tabla número 1 básicamente es un procedimiento de estadística descriptiva. Es únicamente identificar de los casos y los controles cuántos de ellos cuentan con exposición al factor en estudio y no exposición al factor de estudio. En los casos, lo mismo para los controles, y luego en las últimas dos columnas se solicita calcular las prevalencias de exposición al factor tanto en casos como en controles. ¿Cómo calcularemos estas prevalencias? Pues de la siguiente manera. Vean que aquí lo que estamos haciendo es estadística descriptiva y estamos describiendo el comportamiento de una medida de frecuencia epidemiológica, en este caso prevalencia. ¿Cómo calculamos prevalencia de exposición en casos? Pues primero identificar la variable, el factor de riesgo en estudio, y una vez que tengamos vaciado en esta tabla el número de casos expuestos y no expuestos a la variable, al factor de riesgo en estudio, pues identificar la prevalencia de casos será muy fácil, será ver. Bueno, primero en el numerador iría la cantidad de casos expuestos entre el total de casos. Entonces, prevalencia de exposición en casos será número de casos expuestos entre el total de casos. Lo mismo será para calcular la prevalencia en controles. Será número de controles expuestos al factor de riesgo, en este caso hervido de agua al beber, entre el total de controles. ¿De qué nos servirá esta primera aproximación, el cálculo de estas medidas de frecuencia? Pues bien, esto nos permitirá hacer el siguiente cuestionamiento. En nuestro estudio muestral de casos y controles, hemos podido identificar que X variable se encuentra asociada a una mayor prevalencia de ocurrencia de casos. Aquellas variables que presenten una mayor frecuencia, medida de frecuencia de prevalencia a nivel de casos, serán variables que nosotros propondremos como explicativas de ocurrencia de casos. O sea, estarán, por lo menos en nuestra muestra, están relacionadas posiblemente de forma causal con la ocurrencia de casos. Aquellas variables que, por el contrario, presenten una mayor prevalencia en controles, pues nosotros las identificaremos como variables que se comportan como factores de protección en nuestro estudio. Pues bien, esto simplemente analizando, haciendo estadística descriptiva de nuestra base de datos de casos y controles, pero estos son resultados propios de nuestra unidad, nuestro marco muestral, de la muestra que tenemos. La pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que los datos que hemos obtenido en nuestra muestra se presenten a su vez en la población general? Es decir, si encontramos que algunas de estas variables se relacionan, son plausiblemente relacionadas como factores causales de casos, y algunas se relacionan como factores protectores,
en qué medida estas mismas variables se comportarán como factores de riesgo o factores de asociación a casos o factores de protección en la población general de donde procede la muestra. Y para responder a esta pregunta, que es realmente la de estadística inferencial, es que utilizaremos la tabla número 2, que es, dado los resultados obtenidos en la tabla 1, cuál es la probabilidad de que se presenten los mismos resultados en la población general. Y esta segunda pregunta es la que contestaremos al llenar los datos de chi cuadrado y de nuestra odds ratio en la tabla número 2. Vean que lo que estamos solicitando en la tabla 2 es odds ratio y chi cuadrado. No estamos solicitando interpretación de intervalos de confianza. Sí, lo podemos incluir, digamos, pero la interpretación se puede hacer únicamente utilizando el chi cuadrado o utilizando únicamente el intervalo de confianza. Pues bien, veamos un ejemplo. Se pide analizar la primera variable, que es hervido de agua al beber. Por tanto, la primera pregunta a contestar será: en nuestra muestra, ¿se encuentra esta variable relacionada con la ocurrencia de casos? ¿O por el contrario, se presenta como un factor de protección? O sea, se encuentra principalmente relacionado con la ocurrencia de controles. Y en un segundo momento nos preguntaríamos, estos resultados obtenidos, ¿con qué probabilidad los encontraremos en la población general de donde extrajimos esta muestra de casos y controles? Pues bien, el paso número 1 será el planteamiento de la hipótesis de investigación relacionados a esta variable y a la pregunta que nos estamos generando con respecto a la variable. Hay dos formas de generar la hipótesis. Una es haciendo uso de la misma medida de frecuencia que estamos solicitando en la tabla resumen, en este caso prevalencia. Vean cómo se generaría aquí. Hipótesis nula: la prevalencia de hervir el agua en los casos, o sea, la prevalencia de la práctica de hervir el agua en los casos es igual a la prevalencia de hervir el agua en los controles. ¿Qué es lo que nos sugiere la hipótesis nula? La igualdad de prevalencia, o que es lo mismo, no hay ninguna asociación entre la variable hervir el agua con la ocurrencia de casos. Siempre las hipótesis nulas se expresan como una igualdad. La hipótesis alternativa será justamente lo contrario. Sí existen diferencias entre la prevalencia de hervir agua en casos con respecto a la prevalencia de hervir agua en los controles. Esta es una de las formas de generar hipótesis nula y hipótesis alternativa. Hay otras. Un ejemplo es, por ejemplo, plantearlas como probabilidad condicionada. En este caso, planteándola como probabilidad condicionada, tendríamos como hipótesis nula la probabilidad de ser caso cuando se hierve el agua, o la probabilidad de ser caso condicionado a la práctica de hervir el agua es igual a la probabilidad de ser control condicionado a la probabilidad de hervir, condicionado a la práctica de hervir el agua. Veamos que aquí está redactada como una hipótesis, pero está planteado, digamos, como una probabilidad condicionada. Pero es simplemente una forma de utilizar lenguaje matemático, pero que es totalmente equivalente a la propuesta que yo he sugerido de utilizar en sus ejercicios, donde lo que estamos utilizando, digamos, es la unidad de frecuencia de prevalencia. Bueno, paso 2 será entonces pedirle a nuestro programa EpiInfo generar la tabla de análisis 2×2. Veamos cómo lo haríamos. Solicitaríamos el análisis clásico de información.
y a continuación pues procederíamos a abrir nuestro archivo. Brote with Cililla. Y en este caso el formulario de estudio de casos y controles. Verificamos que sea el último y donde tenemos los, los registros completos. En este caso pues son 122 registros. Listamos por la variable caso y control. Podemos generar las frecuencias para verificar. Y vemos son 32 casos y 20 controles, que es lo que inicialmente proponíamos capturar. Pues bien, generaremos la tabla para el análisis cruzado de las variables, para el análisis inferencial. Variable de exposición tendríamos entonces el hervido del agua, y variable de salida o de efecto sería hacer caso o control. Pues perfecto, solamente sería eso y le damos OK. Aspectos fundamentales. Lo primero que tendríamos que hacer es identificar qué es lo que tenemos en la primera fila. Para la práctica de hervido del agua, la dimensión de referencia es la que está en la parte superior, es la primera categoría de valores posibles para esta variable y es no hierve el agua. Por tanto, la odds que se genere, la odds ratio o razón de momios que se genere, será la probabilidad de hacer caso condicionada a la no realización de la práctica de hervido del agua, o la posibilidad de ser control cuando no se realiza la práctica de hervido del agua. Así se generarán las odds para caso y las odds para control. Siempre en la generación de las odds, la variable o la categoría de referencia será la superior. La odds ratio será igual. Será la odds de ser caso cuando no se realiza la práctica de hervido del agua entre la odds de ser control cuando no se realiza la práctica de hervido del agua. Como la categoría no se hierve el agua se repite tanto en el numerador como en el denominador, realmente lo que tendríamos al final es un valor de odds ratio que nos indica cuántas veces es más probable ser caso con respecto a ser control cuando se verifica esta condición, que es la que está en la parte superior de las categorías de la variable de estudio. En este caso, cuando se verifica la condición de que no se hierve el agua de beber. Entonces, vamos paso a paso. Tenemos entonces que la categoría de análisis es no hervir el agua de beber. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, irnos a nuestra tarea, verificar acá que lo que estamos midiendo realmente es no hierve el agua de beber. Esta es la categoría de análisis para el factor de riesgo que estamos comparando. Es lo mismo que tendríamos que redactar en la parte superior. No hierve el agua de beber. ¿Por qué es la práctica negativa? Porque es la no realización de la práctica lo que estamos verificando como categoría de referencia de análisis para la variable factor de riesgo en nuestra tabla de 2×2.
Creo que con esto fuimos muy explícitos y se repitió por muchas veces en la actividad presencial. Pues bien, veamos entonces, son 25 casos y 10 controles los que cumplen esta categoría. No, no hierven el agua, 25 casos y 10 controles. Esta información puntualmente la tendríamos que ir vaciando acá. Perdón, casos y 10 controles. ¿De qué cantidad de casos y de qué cantidad de controles? De un total de 32 casos y de 20 controles. 32 casos, 20 controles. Pues bien, ahora solamente tendríamos que calcular las prevalencias. Veamos pues, en nuestro primer ejercicio tenemos que la prevalencia de casos cuando se verifica la práctica de no hervir el agua, perdón, en los casos, en el 78% de los casos se verifica la práctica de no hervir el agua de beber. Esa es la interpretación de este dato de prevalencia, mientras que en los controles, en el 50% de los casos se verifica la no realización de la práctica de hervido del agua. Por tanto, decimos si hay una diferencia de prevalencia entre casos y controles, y en nuestro, por lo menos a primera vista, vemos que esta variable pues está relacionada de forma positiva con la ocurrencia de casos. Al menos en nuestro estudio muestral se presenta como una variable que se relaciona positivamente con la ocurrencia de casos. Por tanto, en nuestra muestra, la práctica de no hervir el agua a beber se encuentra relacionada con una mayor ocurrencia de casos. La pregunta que viene a continuación es: ¿en qué medida este resultado se repetirá en la población general? Pues volvemos a nuestra programa PINFO y bajamos acá. Primera aclaración, lo que vamos a utilizar acá es el producto cruzado, odds ratio como producto cruzado, y el valor de odds ratio producto cruzado es de 3,5714. Bueno, 3,5714 con un intervalo de confianza que va entre 1,6 y 12,12. Perdón. 1,06 a 12. Podemos dejarlo redactado de esta manera. Fíjense que solamente con la estimación de odds radio y su intervalo de confianza, que tendríamos que ponerlo así, intervalo de confianza al 95%, para poderle clarificar al lector qué es lo que nosotros estamos redactando acá. Recuérdense ustedes cuáles son las oscilaciones posibles para el valor de odds ratio. Siempre que se mantenga por arriba de 1, nos está hablando de un factor de riesgo que se relaciona positivamente con la ocurrencia de casos. Si el valor es igual a 1, nos está hablando de una falta de relación entre el factor
de riesgo en estudio y la ocurrencia de casos. No nos explica mayor cantidad de casos o controles. Y al ser menor de 1 nos estaría hablando más bien de un factor protector. Pues bien, lo que nos dice es, este resultado es la odds ratio en mi obtenida de mi análisis muestral, de mi análisis de estudio de casos y controles, fue de 3,57, es decir, la posibilidad de ser caso es 3 veces superior, 3 veces y media superior a la de ser control cuando se verifica la práctica de no hervir el agua de beber. Dicho de otra manera, cuando no se hierve el agua de beber, se presentaron en nuestro estudio 3 casos y medios por cada control. 3,57 casos por cada control. Recuérdense que decir 3,57 o radio 3,57 es lo mismo que decir 3,57 sobre 1. Esto nos daría, digamos, la ventaja de ser caso con respecto a la ventaja de ser control. Perfecto. Pero esta es nuestra estimación procedente del análisis muestral. El intervalo de confianza nos dice, con una probabilidad del 95% de confianza, estimamos que en la población general esta odds ratio se mantendrá, o si esperamos que el parámetro poblacional, o sea, el valor de la OR en la población de donde procede la muestra, esté contenido entre los valores 1,06 y 12. Vean que siempre se mantiene mayor que 1. Y esto me orienta, digamos, a que con un 95% de certeza o de probabilidad yo espero de que esta práctica esté relacionada con una mayor probabilidad de ocurrencia de casos en la población general. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza calculado siempre es superior a 1, o sea, siempre se mantiene, según nuestras estimaciones, como un factor relacionado a una mayor probabilidad de ocurrencia de casos. Veamos qué nos dice el H cuadrado. Pues el H cuadrado nos tiene que verificar exactamente estos mismos valores. El valor de H cuadrado que calcula nuestro test. Veamos el t de H cuadrado, vamos a seleccionar t de H cuadrado no corregido de una cola y es de 4,42. 4,42 y con una P, y para la P vamos a utilizar el estadístico exacto de Fisher y esta P es de 0,03. Miren que 0,03 es siempre inferior a 0,05. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nuestro t de x cuadrado nos dice que hay un h cuadrado muy grande. Acuérdense que cuando estamos trabajando con tablas de 2×2 el punto de corte de h cuadrado era 3,84, que nos dejaba un 5% de probabilidad de valores extremos a la derecha del área de la curva. Entonces, la probabilidad nos dice, al realizar el test de chi cuadrado, que es comparar los valores esperados con respecto a los valores observados, ¿se acuerdan de la tabla de cálculo de chi cuadrado y la forma de cálculo de chi cuadrado? Pues bien, nos da como valor este test.
Y este test nos dice, digamos, qué tan distantes están los valores observados con respecto a los valores esperados. Y nos dicen que está a una distancia de 4,42. Esto es un valor que está a la derecha del punto de corte, que es 3,84. Por tanto, decimos que hay una probabilidad menor del 5% de que este valor o de que nuestros resultados coincidan con el planteamiento de la hipótesis nula. ¿Cuál es el planteamiento de la hipótesis nula? Que la prevalencia de hervir el agua en los gases es igual a la prevalencia de hervir agua en los controles. Por tanto, si la probabilidad de que la hipótesis nula se cumpla es muy chiquita, es menor del 5%, pues yo lo que digo es rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir que acepto la hipótesis alternativa? Pues es una verificación de mis resultados. Yo en mis resultados tengo que la prevalencia de no hervir el agua al beber se relaciona a una mayor ocurrencia de casos. Y con una probabilidad, con un intervalo del 95% o con una probabilidad del 95%, yo espero que estas diferencias de prevalencia de casos y controles se mantengan en la población general de donde se procede la extracción de muestra del diseño de casos y controles. Es decir, que esta diferencia de prevalencias, yo espero con un 95% de probabilidad, se mantengan en la población general de Witzilia. Eso es lo que me está diciendo el valor de t de chi cuadrado y este valor p. Pues bien, este va a ser el ejercicio número 1. Vamos a generar otro ejercicio de interpretación. ¿Cómo generaría, perdón, vamos a concluir viendo cómo redactaríamos los resultados? El resultado sería la interpretación de los resultados. Para la variable o el factor de riesgo de no hervir el agua al beber, en nuestro estudio de casos y controles encontramos que esta práctica de no hervir el agua se relaciona a una mayor prevalencia de la práctica en los casos con respecto a los controles. Es decir, hay una mayor cantidad de casos en los que se reporta la práctica de no hervir el agua con respecto al número de controles que refieren la no realización de la misma. Con un nivel de confianza del 95%, nosotros esperamos de que esta práctica de no hervir el agua al beber se mantenga como asociada a la ocurrencia de casos en nuestra población general, es decir, en la población de Witzilia. De esa manera generaríamos los resultados. Veamos otro ejemplo.